gente que dice, yo no busco al Espíritu Santo, no considero que sea importante recibir el Espíritu Santo. ¡Cuán equivocados están! Algunos se creen más sabios que Dios y rechazan el hecho de recibir el Espíritu Santo. Pero, de acuerdo a la palabra, nosotros necesitamos el poder de arriba, el poder del cielo, que nos enseña todas las cosas, que nos guía en todos los acontecimientos de nuestra vida, que es la fuente de poder y de autoridad que Dios nos ha dado para que nosotros podamos ser fieles testigos de Jesucristo en este mundo. Jesús dijo en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo es la herramienta que Dios ha puesto en nuestras manos para que podamos servirle mejor, porque Él nos dota de energía sobrenatural, de poder, para que podamos ganar almas para el reino de los cielos. Aleluya. Segunda razón por la cual tenemos que recibir el Espíritu Santo. Porque Cristo lo recibió. Vamos a San Mateo, en la palabra de Dios, San Mateo, en el capítulo número 3 y en el versículo número 16. San Mateo, capítulo 3, versículo número 16. Aquí la palabra nos narra el acontecimiento del bautismo de Cristo por medio de Juan el Bautista. Jesús fue al río Jordán para que Juan el Bautista lo bautizara. Y en el verso 16 del capítulo 3 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Después que Cristo fue bautizado, subió del agua y dice la Biblia que vino el Espíritu Santo y posó sobre él. Y se escuchó la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Aleluya. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. María, la Virgen, concibió del Espíritu Santo. Él nació del Espíritu. Pero a la edad de 30 años, allí en el río Jordán, fue bautizado por el Espíritu Santo. La paloma celestial vino sobre él y posó sobre él. Un poco más adelante en la Biblia, en el libro de los Hechos, la palabra de Dios nos corrobora y nos dice lo siguiente. Hechos en la palabra, en el capítulo número 2, versículo número 32. Dice así, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Este es el versículo importante. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Acá es muy clara la palabra. Dice que Jesús recibió el Espíritu Santo del Padre. Fue bautizado en el Espíritu Santo. ¿Por qué sería que Cristo necesitó ser bautizado por el Espíritu Santo? Porque Él tenía una doble naturaleza. Era humano, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice Juan. Era humano y era divino. Era humano y era divino. Como humano, Él necesitaba un poder especial
para cumplir exitosamente su ministerio. Fue desde que Cristo recibió el Espíritu Santo que Él empezó su ministerio público. Enseguida que recibió el Espíritu Santo, Él salió a recorrer las regiones, predicando la palabra de Dios y sanando a los enfermos. La Biblia no habla, hermanos, de que Cristo haya hecho sanidades, prodigios y liberaciones antes de recibir el Espíritu Santo. Fue después que Él recibió el Espíritu Santo que salió a predicar el Evangelio por las villas, por las ciudades, haciendo sanidades, liberaciones y prodigios. Después que Él fue investido por el Espíritu Santo, entonces Él comenzó a predicar el Evangelio con milagros y prodigios sobrenaturales. Y el mismo Jesús lo enseñó cuando fue a la sinagoga de Nazaret. Vamos a el Evangelio según San Lucas en el capítulo número 4. Lucas, en la palabra de Dios, capítulo número 4. Jesús está en la sinagoga de Nazaret y allí Él dice lo siguiente. Vino a Nazaret 4:16, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El mismo Cristo, hermanos, reconoció públicamente que el Espíritu de Jehová había venido sobre Él, que había habido un momento histórico en que el Espíritu de Dios había descendido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar libertad a los cautivos, para anunciar el año agradable del Señor. Así que la Biblia nos enseña que Cristo recibió el Espíritu Santo y Él mismo públicamente lo enseñó, reconociendo que había habido un momento clave y definido en el cual Dios lo había ungido, lo había capacitado, lo había separado para que Él pudiera hacer milagros y maravillas. Y el mismo apóstol Pedro, que fue uno de los creyentes más cercanos al Señor, él dice lo siguiente, versículo número 37 del capítulo 10 de los Hechos: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Y aquí es la parte importante: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces vemos que el mismo Pedro reconoció que Dios había ungido con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret para que Él pudiera hacer bienes y sanar a todos los oprimidos por el diablo. Entonces Jesús necesitó el Espíritu Santo, hermano. Él que era el Hijo de Dios. En Él habitaba, dijo Pablo, toda la plenitud de la deidad. Jesús enseñó: yo y mi Padre somos uno.